Bueno, buenos días, buenas tardes, con todos, con todas. Un abrazo muy grande. Eh, Vamos a iniciar este trabajo de hoy con la tercera cuaterna. Sí, con esto terminamos el estudio de la rueda. Si bien hemos avanzado muy rápidamente, porque la idea es justamente tener una visión general en esta primera jornada para luego entrar y tener un poco de nociones en el trabajo con las cartas T, para quienes quieran eh, estudiar las cartas T. Ahora, también considerar que cuando entremos a estudiar las cartas T, podrá ser con gente que no haya visto antes, ¿no? No hay problema. Sí, porque vamos a tratar de trabajar de esa manera para que en realidad uno va empezando un proceso en esto, ¿sí? Y puede empezar en cualquier Ya momento, os vais. Vale. Entonces ¿sí? ya nos vamos. Bueno. Se le fue el micrófono. Ya. Entonces, bueno, vamos a estudiar hoy la tercera cuaterna. Denme un segundito para ver el libro. Porque a veces no me aparece el... ah, Se me perdió el libro. Mm, eh, ah, ya. Bueno, Tenemos perrito a bordo. bueno, vamos a empezar. A ver, la tercera cuaterna. Síntesis. La tercera cuaterna es blanca porque se inicia disponiendo la experiencia y los recursos necesarios para la obra. Es la etapa de la síntesis, porque todo es transformado de igual modo. Es la etapa de la transferencia, porque son muchos los que como soles multiplicarán la obra. Eso es de Roberto Conor, ¿no? Esta es la cuaterna de síntesis, de transferencia y reproducción de la experiencia. La cultura y la historia pasa de generación en generación. Por favor, tiene un micro menos. ¿Dónde está? Bueno. La cultura y la historia pasa de generación en generación, es así como se transmiten las costumbres y creencias. Nos encontramos en situación y relación con otros seres humanos. Eso no lo podemos eludir. La humanidad es parte de su entorno y el entorno es parte suya. Somos capaces de transferir, enseñar y aprender, de analizar y sintetizar, de emprender nuevos caminos y transformarlos por nuestra intencionalidad. Es lo que nos hace ser humanos. Hablar de síntesis es hablar de la finalización de un proceso y de la precondición del siguiente. Ven un segundito, voy a... Ya. A ver, hablar de síntesis es hablar de la finalización de un proceso y de la precondición del siguiente. Por lo tanto, una nueva liberación. Liberación de los condicionamientos que nos alejan del centro. La síntesis es acercarse de nuevo al centro, a la unidad, para luego nuevamente alejarnos en una nueva diferenciación. Entonces, en ese proceso, estamos en la última etapa, que es la etapa de la síntesis. Recuerden que tenemos un primer momento, que es la condición, y que es la primera cuaterna, que es una cuaterna de diferenciación. La idea es liberarse en ese proceso de algún condicionamiento. Eso sería
un proceso evolutivo. Como les había dicho, todo proceso es o evolutivo, o es involutivo, regresivo o transmutativo. Aquel proceso que termina su proceso completo es un proceso por lo menos evolutivo o transmutativo, ¿no? Si logra cambiar por completo las condiciones que le dieron origen, es un proceso transmutativo, ¿sí? Cuanto más te alejas, más cerca te siento. Vuelve a casa, caminante, que para llegar a ella deberás partir, porque para nacer primero habrá que morir. Bueno, entonces vamos a empezar con la compenetración, ¿no? Aquí hay una imagen y una frase del Rosarium Philosophorum, que es un texto alquímico de 1550, que dice: oh luna encerrada en mi abrazo, sé tan fuerte como yo y de rostro tan bella. Oh sol, la más brillante de todas las luces que los hombres conocen, y sin embargo, tú me necesitas como el gallo a la gallina. Bueno, en la compenetración es la primera etapa de la tercera cuaterna, ¿no? La compenetración es un momento, es de parte de la cuaterna de síntesis, el elemento fuego, transformación. Acuérdense que el fuego corresponde al elemento en relación a la rueda, un momento de planificación, ¿sí? Este fuego de compenetración equivaldría al rescoldo, es aquel fuego que sirve para mantener en el tiempo, para poder transportarlo, llevarlo a otros, ¿sí? Por eso estamos entrando en transferencia, ¿no? En una etapa de transferencia, de síntesis del proceso. Entonces, el primer fuego, que era el fuego de condición, ¿sí? Era un fuego como la chispa que inicia todo, es la energía vital que hace girar a toda la rueda, esa es la de condición. La de activación es una energía, es un fuego ya más, es el fuego propiamente que sirve para calentar, es el fuego necesario para el movimiento, para la actividad. Y este fuego es un fuego más permanente. Es el fuego con el cual nos transportamos y transportamos a otros pueblos, el que vamos llevando con nosotros también, ¿no? Sí, es como un fuego más cálido y más suave, pero más permanente, ¿sí? Bueno, en la época de la compenetración, creamos la posibilidad y la opción y con ello la crisis. Hubimos de ser precisos en el blanco. Fue la edad en que el arquero se compenetró con su mujer en un segundo caos, en una segunda noche y oscuridad de los tiempos. Esa época es rememorada también como la entrada del Rey Rojo en el palacio de la Reina Blanca. Esta es una descripción dentro del proceso alquímico, y justamente es uno de los pasos, la entrada del Rey Rojo al reino a la posada de la Reina Blanca, ¿no? Sí, al palacio de la Reina Blanca, a la posada. Sí, hay diferentes representaciones en el ámbito de la alquimia con respecto a eso, que justamente el Rey Rojo corresponde alquímicamente a la sal roja fija, ¿no? Sí, que se hace diferentes procesos para poder purificar, y hay una compenetración de los dos elementos, ¿sí? Una compenetración, una conjunción. Eso desde el punto de vista eh, alegórico en la alquimia, lo que representa realmente es lograr entender que aquellas cosas que me sirven, como aquellas cosas que aparentemente no me sirven, a la final son parte de lo mismo. Hay una integración, una compenetración, ¿sí? Es donde justamente lo masculino y lo femenino se integran, ¿sí? En una nueva unidad. Acuérdense que en división se separaba, ¿no? Aquí en compenetración, que curiosamente está en oposición dentro de la rueda, por la compenetración es la oposición a la división. Entonces, como está en oposición y en la compenetración existe un entrelazamiento de los dos aspectos. Bueno, todo se produjo al pasar una puerta, al entrar en el recinto en que ambas
Ambos fueron muertos y disueltos por nuestro fuego luego de su paraíso. Claro, hay se habla de que todo eso que está en el palacio de la Reina Blanca, que es parte del huevo alquímico, que es parte del balón en donde se desarrollan los diferentes procesos alquímicos, sí está puesto al fuego. Y lógicamente dicen fueron muertos y disueltos, hay una disolución ahí, ¿no? Es una descripción alegórica de un proceso alquímico, todo esto que está narrando acá, ¿no? Después de la disolución, la pareja no fue expulsada de allí, sino que sirvió de simiente mientras aumentamos el calor de la naturaleza. Está describiendo todo un proceso alquímico, ¿no? Pero hay que verlo también de manera metafórica, porque también representan otras cosas. Los alquimistas, el trabajo que hacían con la materia tenía que ver con un reflejo también interno y es muy simbólico. Por eso también se puede trabajar la alquimia desde un punto de vista netamente simbólico y alegórico. De hecho, en el último proceso que se hizo de la disciplina material, se hizo sin laboratorio, porque es factible trabajarlo de esa manera, porque es muy simbólico, ¿no? Esta es la fuerza de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. Esto es de la tabla de Esmeraldas que está describiendo el mismo proceso. Fíjense que dice penetrará toda cosa sólida. Este texto de la tabla de Esmeralda que es míticamente traducida a Hermes Trismegisto, que es un ser mítico, ¿sí? Y que surge, curiosamente surge de esa fusión cultural que se dio históricamente hablando cuando llegó Alejandro Magno a Egipto y hubo eh, de los diferentes sacerdotes de cada una de las diferentes fees, ¿no? Tanto las creencias egipcias como las griegas, y hubo una cierto eh, sincretismo, podríamos decir, entre la filosofía griega y la filosofía egipcia, y de ahí surge Hermestot, ¿no? Porque había una correlación entre los dos personajes, entre Hermes y Tot, ¿no? Hermes, el dios griego, y Tot, el dios egipcio. Y de esa fusión surge toda la tradición hermética. Y aparece en esa época también un ser mítico, que es Hermes Trismegisto, ¿sí? Que justamente es la conjunción también de Hermes y de Hermes Tot. Bueno, hay toda una cuestión mitológica, mítica, que muchos dicen que, o sea, si bien esa tradición empezó ahí, digamos, en donde empezó a tomar fuerza, ya fue a partir de la Edad Media, en todas las tradiciones herméticas. Bueno, mitología del arquero. Entre los mesopotámicos, el arquero, el flechador, está relacionado con el dios Erra o Nergal, dios de la guerra y la enfermedad. Entre los griegos, uno lo relacionan con Quirón, el más ilustre de los centauros, mitad hombre y mitad caballo, célebre por su sabiduría. Adiestró en numerosas artes a los famosos héroes griegos. Quirón era inmortal, pero al estar herido accidentalmente por una de las flechas envenenadas de Heracles, cedió su inmortalidad a Prometeo. Zeus, apiadándose de él, lo puso en los cielos, para que todos recordaran su noble gesto. Se cuenta también la historia del centauro Croto, quien salió a cazar al ponzoñoso escorpión, al que Sagitario, el arquero, apunta desde el cielo, en el cielo, con su arco. Escorpión había matado al poderoso cazador Orión, situado en el Gajo de Tauro. Croto estaba obligado a perseguir su presa en memoria de su amigo y compañero de caza caído. Era tal su motivación de cazar a Escorpión que los dioses del Olimpo decidieron colocarlo en las estrellas para que encontrara a ese peligroso animal celeste. En las constelaciones, ¿sí? Dentro de toda la eclíptica, que es por donde va cruzando el Sol a lo largo de un año, están las dos constelaciones. Y justamente está la constelación de Sagitario y está apuntando, ¿sí? A Escorpión. Entonces,
es como la ubicación del Sol en las diferentes constelaciones. Hay que tomar en cuenta que también para los antiguos astrólogos, la ubicación del Sol en una determinada constelación determinaba un ritmo dentro de los ciclos naturales. Esa relación cósmica, esa relación, esa forma de entender lo que se vive mirando las estrellas, es un modo como en la antigüedad se organizaban, porque todo tiene sus ciclos y ritmos, como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, justamente la posición del Sol en una determinada constelación determinaba, más que determinar la posición, era un tema simbólico para ver qué estaba ocurriendo en los procesos humanos con respecto a su relación con la posición del Sol en una determinada constelación, ¿sí? Entonces, en este caso es Sagitario, el arquero está apuntando a Escorpión dentro de esa eclíptica solar, ¿no? Croto estaba obligado a perseguir su presa en memoria de su amigo y compañero de caza perdido, caído. Era tal la motivación de cazar a Escorpión que los dioses del Olimpo decidieron colocarlo entre las estrellas para que encontrara a ese peligroso animal celeste. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos, bueno, Marcelo, sí. al principio hiciste énfasis en este tipo de fuego que están en cada cuaterna, ¿no? Ajá. Decías que en la primera, pues la chispa inicial y ta, ta, ta. La segunda, pues ya era un fuego No, para mantener. es un fuego mucho más activo, ¿no? Es un La fuego segunda. más, sí, la segunda. La Y en tercera la más bien es tercera. para mantenerlo, ¿no? Ah, ok, para O sea, el mantenerlo. segundo fuego es digamos que está el fuego inicial, que es la chispa, ¿no? El otro fuego es para utilizarlo, ¿no? En ese momento, para Ah, ok. cocinar, para Sí. usarlo, ¿sí? O Activamente. sea, Por el eso es primer la fuego activación. sería el encendedor y el otro es el que ya se mantiene durante el proceso, ¿cierto? Eso. Y el otro sirve para mantenerlo en el tiempo, ¿no? El otro sí es para mantener es como el rescoldo, ¿no? El rescoldo, Ajá. sí. Cuando dijiste la palabra rescoldo, me hiciste acordar de por allá hace un tiempo que descubrieron en las selvas del África, en algunas tribus, que ellos llevaban el fuego en unos tarritos como de guadúa y llevaban ahí las brasas, pues, para conservarlas. Y de acuerdo a cómo ellos producían eso, fue que se inventó el motor de la válvula de los motores, pues, porque ellos utilizaban casi que el mismo mecanismo Ah, mira, de válvula para producir el fuego, pero lo transportaban era y al decir el rescoldo, entonces me preguntaba yo, es el fuego que hay que transportar para otros lados, ¿no? claro, claro. Ok, Sí. O sea, es un fuego que no, que consume lo mínimo, ¿no? Justamente ajá, para que se pueda mantener más tiempo encendido, ¿no? ok, Sí. ok. Bueno, es momento del arquero en que disparamos en una sola dirección, en el blanco elegido. Nos compenetramos con todo, transformamos y nos transformamos. Bueno, como les decía, no vamos a leerlo todo porque la idea es ir avanzando, sí tener una idea. Entonces, en este primer momento, que es momento de fuego, es un momento de compenetración, ¿sí? Es un momento de compenetración. Es un momento de integrar lo no integrado. Es un momento en que aquello eh, que aparentemente es su opuesto, en realidad es su complemento, ¿no? ¿Sí? Es decir, encontrando en este momento del proceso esa complementación, esa, esa síntesis de esa diferencia que había antes, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que hay la diferenciación, la complementación y ahora estamos entrando en la síntesis. Bueno, vamos a ver
En el Atanor están diversas preguntas que podría uno irse haciendo, ¿sí? Me parece que la de la semana pasada no les compartí esto de las preguntas, ¿sí? Les compartí, si no les comparto ahora. Bueno, recuerde una situación de conflicto. Describe la emoción que le produce. ¿Dónde se originó el conflicto? ¿Logra ver su parte en el conflicto, aquello de lo que usted es responsable? Trate de observar y recordar otra u otras situaciones en las que se vio bajo las mismas condiciones. ¿Qué hacía y qué pensaba previamente en aquel momento? ¿En qué andaba? ¿Cuáles son las semejanzas con el conflicto actual? Posiblemente existe alguna creencia o algún hábito que le hace actuar de una determinada manera. Intente identificarlas. ¿De dónde viene ese condicionamiento? Tal vez por su formación en el medio familiar o social o por una situación biográfica. Intente identificarlo y detalle el origen. Comprenda que las circunstancias de las cuales no tiene conciencia plena y el propio desconocimiento han hecho que actúe de una determinada manera. Observe que muchos de los conflictos tienen su raíz en el modo como los configura. Ahora que es consciente de cómo sus actitudes, acciones y creencias operan y que una parte de sus conflictos tiene su raíz en la forma en que configura la realidad, intente modificar aquello que no le sirve. Bueno, esta es una experiencia bien interesante que podrían hacerla. Sí, creo que por cuestiones de tiempo no van a poder hacerla y bueno, si nos da tiempo, luego la hacemos. ¿Les parece? Vamos bien, vamos bien. Esperen un segundito. A ver, el siguiente paso es desconfusión. Sí, es un momento de tierra. Acuérdense que primero va fuego, luego va tierra, luego aire y luego agua, ¿no? En este segundo momento de tierra es un momento de concreción, ¿sí? Esta tierra, a diferencia de las otras tierras, esta tierra ya es una tierra ya trabajada, ¿sí? La primera tierra sería una tierra más bruta, una tierra no trabajada. La segunda tierra ya es la tierra con la que estamos trabajando. Y esta tierra ya es la tierra de la cosecha, ¿sí? De la cosecha de ese proceso. Es donde ya vamos cosechando aquello, concretamente aquello de lo cual queríamos liberarnos en el primer momento, ¿sí? Bueno, en la época de la desconfusión, encauzamos la fuerza de una sola línea. Con el unicornio penetramos y separamos el segundo caos. Esa separación fue costosa, ya que debimos traer desde fuera aquella energía que surge en las tormentas y de la flotación del electrón o ámbar, quedando el nuevo cuerpo muy puro, muy apto para la vida. Aquella fuerza es el plasma del universo. Notamos la presencia de la vida por la fragancia y la calidez. ¿Sí? Eso es de poética menor. Justamente aquí se habla, también igual se habla del proceso alquímico, ¿no? ¿Sí? De la tabla de esmeralda de ellos se saldrán innumerables adaptaciones de las cuales el medio está aquí. Fíjense que en esta desconfusión está en oposición con la disolución, ¿sí? Porque justamente si no se logra bien una disolución en este momento en que queremos separar, ¿sí? Por eso dice que penetramos y separamos el segundo caos. Esas costras que quedaron de la disolución, si no se lograron limpiar en su momento adecuado, en este momento de desconfusión, más bien va a producir mayor confusión.
¿sí? Contrariamente a lo que esperamos, porque justamente la desconfusión es contrario a la confusión. Y también aquí está separado, fíjense que está desconfusión, ¿sí? Por un lado es la confusión, es desconfundirse, digamos, es salir de esa confusión, y por otro lado también tiene que ver con la fusión. La fusión es esa mezcla, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver la mitología de la cabra. En el firmamento mesopotámico representa la figura de una cabra marina, posiblemente originada a partir del dios asirio de la sabiduría, o Anes, mitad cabra y mitad pez. En las tablas de Mulapin aparece como una constelación individual, con su forma actual, llamada Suhur Mash, la cabra pez. La figura se ha mantenido de forma invariable desde entonces. ¿Sí? Todas las mitologías partieron de Mesopotamia, como prácticamente la cultura, es curioso, ¿no? A partir de Mesopotamia surgieron las constelaciones y en ese proceso de las constelaciones, luego pasaron a los egipcios, a los griegos, y cada uno fue modificándose, ¿no? Fue generando diferentes elementos propios de la cultura. Entonces, la mitología de la cabra es tal vez una de las que más se ha mantenido en el tiempo dentro de las 12 constelaciones del zodiaco, ¿no? Los griegos lo asociaron al dios Pan, cuya madre fue Maltea, la fabulosa cabra que amamantó a Zeus cuando era un infante. Cronos engendró a Pan de Amaltea. El niño salió cubierto de pelo, con cuernos de chivo, cola y cascos. Su madre, al verlo, gritó espantada y huyó con horror. Hermes entonces llevó al infante al Olimpo para que divirtiera a los dioses, y parece que Pan jugó su papel a la perfección. Según otra leyenda, Pan, al huir del terrible gigante Tifón, se precipitó en el mar y emergió de él en parte cabra, en parte pez. La palabra pan en griego significa todo. Antes de esto, fíjense en que la imagen de Pan, esa imagen con pelos y cuernos de chivo, ¿sí? Eh, y que producía por un lado espanto y terror. Luego fue configurado con la imagen que actual tenemos del diablo, ¿no? Que tienen los cascos de cabra, ¿sí? Hay diferentes representaciones del diablo donde es justamente una cabra. Y todo eso justamente tiene que ver con esta parte de la cultura griega que se ha ido transformando en lo que actualmente conocemos como Satán. ¿Sí? La palabra pan en griego significa todo, porque según una versión el nacimiento de Pan alegró a todos los dioses. Pan tiene una gran potencia sexual y perseguía tanto a las mujeres como a los muchachos. Y si no los atrapaba, se satisfacía solas. Era brutal y por ello su aparición producía en las mujeres y en los hombres miedo, pánico. Justamente de ahí viene la palabra pánico, del dios Pan, ¿sí? El pánico, el temor, el pánico ese, ¿sí? Eh, a Pan, de apariencia monstruosa, le gustaban el frescor de las florestas y dormía sus siestas al lado de las aguas limpias y frescas. También fue el inventor de la siringa y con el tiempo vino a ser para el neoplatonismo el símbolo de energía universal y la fertilidad, así como el Dios total y universal. Y justamente por esta relación que hay aquí entre el neoplatonismo, ¿sí? Acuérdense que el neoplatonismo aparece curiosamente a la par del primer siglo, ¿sí? Y que son un poco el preámbulo del surgimiento del cristianismo. Entonces luego la Iglesia Católica, cuando se funda y quiere separarse de aquello, justamente por eso toma un poco la imagen que para los
neoplatonistas era un símbolo del dios Pan para más bien ponerlo como el ser maligno, ¿no? Que representa el diablo en la actualidad. Bueno, eso como una historia. Eso con relación a este tercer paso, el segundo paso de la tercera cuaterna, ¿sí? Entonces, es un momento de concreción de esta cuaterna, de síntesis del proceso. Y bueno, acá hay unos trabajitos que les invito a hacer, ¿sí? Luego les paso esto al chat. Bueno, en el atanor reflexionemos. Aquella persona con la que tengo algún problema o aquella otra con la que me topo y aparentemente no tiene que ver conmigo, me pregunto, ¿qué sentido tiene en mi vida su encuentro? ¿Por qué y para qué me encuentro con esa persona o en esa situación? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo enseñar? Frente a los temores, vamos a hacer un pequeño ejercicio de conversión de imagen que puede ayudar. Ahí estoy frente a aquello que temo, ahora lo convierto en algo jocoso, ridículo, intento mirarlo desde otro punto de vista. Bajo la carga emotiva intento ver que el temor no tiene fundamento. Es curioso esto del temor porque el miedo tiene una función biológica, natural, ¿sí? Pero hay un avance en el proceso, digamos, mental, que no ha seguido con el avance en nuestro cuerpo. Entonces seguimos con esos miedos ridículos a cuestiones que no tienen, o sea, en donde el miedo no tiene ninguna función. El miedo tiene una función frente al peligro, poder salir corriendo o poder enfrentarlo ¿sí? Entonces tiene una función con respecto a la supervivencia. Pero cuando tenemos miedo al futuro, cuando tenemos miedo a quedarnos solos, cuando tenemos miedo a lo que imaginamos, a lo que creemos, a todo aquello que nos produce sufrimiento, ¿sí? Es un tanto, digamos, como que no tiene sentido, ¿sí? Porque el miedo tiene una función a nivel biológico, pero no tiene una función en otro nivel, ¿sí? Y sin embargo le trasladamos ese miedo a otros aspectos que no tienen relación. Bueno, eso. Y vamos a la conversión, que ya es el penúltimo paso, ¿no? No sé si hasta aquí, yo sé que estoy yendo muy rápido pero igual si hay inquietudes o cosas que podemos ir resolviendo ahora, podríamos irlo haciendo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven. No hay pregunta. Silencio en la tribu. Bueno, entonces continuamos. Marcelo, ¿Sí? ¿sabes qué? Es que en realidad no sé si a los demás les pasa lo mismo, pero a mí lo que me pasa es que como que ha ido tan rápido que no asimilo mucho la información. Claro, Eh, claro. Así es verdad, es verdad. claro, me entra como la sensación de, de que no me cuadra mucho A ver, estoy intentando relacionarlo, ya que hablamos del aire, del fuego, del agua, relacionarlo un poco con el horóscopo, ¿no? Con los signos. ya. Eh, entonces, voy en que el fuego sería como, el tercero sería Sagitario, ¿no? Ajá, En la desconfusión la tierra sería Capricornio y ahora que viene el agua sería eh, Acuario. Acuario, pero Acuario es aire. No, No, ahora es viene aire, aire. es aire, aire. Lo que pasa no tiene que ver esa relación. Acuario es aire, ¿sí? Hay que tener cuidado, no porque sea acuario, el elemento agua de acuario, Sí, sí, pero es es un aire. momento de aire, es un momento De de aire, aire. ¿sí? Así es. Y después en el agua vendría Piscis. Entonces, ¿es idea mía o me falta un paso? No, está bien, así es. Y con eso ya terminamos. Con Pisces Claro, terminamos, con Piscis terminado. Ah, ajá, ya, ok. Ya, ¿sí? iba yo No, no, como claro, letra aire. la gente a veces dice acuario y piensa que acuario es agua, ¿no? Acuario es, No, pues es Acuario es aire. aire, ¿sí? Aire, el dios Mercurio, Hermes, el mensajero de los dioses. Lo digo porque soy acuariano.
Claro, Ya está me regido sentí por identificado. Mercurio. Sí, sí. Sí, Ya, Vicky. gracias, Marcelo. Bueno, Sí que me pasaba lo mismo que María, es eh, que es muy rápido. Entonces, lo que bueno, de lo último que comentaste es del miedo, ¿verdad? Del temor. El, Les voy a contar, el viernes nosotros hacemos biomagnetismo, vino una muchacha con ataque de pánico, pero ya poniéndome a investigar, nosotros, la gente, nosotros los que estamos como tratando de trabajar esas cosas, hay una cantidad de seres humanos en el mundo con ataques de pánico, pero es una cosa, y parece que después de la pandemia se incrementó. Pero vieran qué cosa más terrible, esa persona no se podía sostener, no la podíamos ni sentar en la camilla, tenía que estar, bueno, fumaba y caminaba y todo, y yo le decía, trata de como de centrarte, harás bueno, no sabía yo ya ni qué decirle, y me dice, si vos entendieras lo que yo siento, digo, pero ¿qué es el temor que tenés? Dice, es que es como no lo puedo focalizar. Bueno, ahí hicimos como una estrategia para el otro viernes, ni siquiera ponerle imanes, sino tener como que ella haga una abreación catártica, ¿verdad? Para que después pueda hacer una transferencia. Pero yo me quedé impresionada y me puse a investigar y en el mundo, en el planeta, son miles y miles de seres humanos que están viviendo con pánico, con ataques de pánico, con las cosas más espantosas desde que se levantan hasta que duermen. Así es que es tan necesario como nosotros dar un aporte, entender bien, no solo en nosotros, sino en la raíz, en una sociedad llena de miedo. Es una cosa que claro, yo realmente sentí que esta muchacha vive un infierno y dice que tiene desde la pandemia ha podido salir ratitos, pero vuelve. Es algo como que si algo la tomara, realmente. Y vieras que me produjo, no lástima, pero sí una gran compasión. Y después cuando me meto a investigar más, veo las estadísticas y realmente es muy preocupante así el es, así estado es. del Eh, eh, planeta, ¿verdad? La situación ah, que estamos muy, Si tú me muy preocupados. permites, Marcelo, yo le hago una descripción muy somera a la amiga. Mire, Victoria, yo tengo algunos amigos con los que yo hablo mucho, antropólogos, psicólogos y cosas así. Tiene Y, que me, y, no- respetar las manos levantadas. y nos Sí, gusta había gente. votar corriente, y nos gusta votar corriente. sí, Entonces, es simple, la señora ha somatizado, o sea, algo que le surgió por A, B o C, ella ha somatizado y lo que hay que es ayudarle con un especialista a que descubra cuáles son las imágenes que somatizó, porque una vez que se tiene incorporado eso en el cuerpo, se dispara casi que inconscientemente. Eso va relacionado. Nosotros tenemos dos formas de funcionar, el simpático y el parasimpático. Y cuando se dispara eso irracionalmente o inconscientemente, entonces se produce ese resultado. Yo me he atrevido a opinar en algunos grupos sobre esto porque es que no es responsable cuando hay un trauma, tratar de nosotros resolverlo. Yo recuerdo, y con esto termino, que Mario decía, esto no es psicoterapia, aquí no estamos trabajando psicoterapia. Por ahí en alguna parte lo dice. Entonces, me parece a mí que cuando ya una persona está sufriendo de ataque de pánicos continuos e irracionales, pues tiene que eh, ir donde alguien que le ayude a hacer psicoterapia. Entre los nuestros hay gente que sabe hacerlo, pero yo los veo muy escasos y con eso termino. Y qué pena ahí con la amiga, pero pues ya las cosas están dadas. Gracias. sí, Katia. Creo que hay gente con la que levantó la mano, Katy de Vitani, María del Río y Meli. Sí, sí.
Yo solo para terminar, eh, lo que quería decirles más de una situación individual es como humanista, me preocupa la situación del mundo, ¿verdad? La situación en que estamos, el ser humano, ¿verdad? Pues, Así es. eh, eso es lo que, como lo que quería comentar, en qué estado estamos, tan tremendo que haya tanto porcentaje de la población que vive así, con pánico, con miedo. Sí, Katio. Hola. Hola, hola. Eh, sí, con respecto al tema del pánico, eh, estamos como en el tema de la desconfusión y que tiene que ver con la cuadratura de disolución. Si las personas no hacen el trabajo de separar y hacer la disolución, genera, como decía Marcelo, una respuesta aún más Más confuso. confusa. Sí. Más, Entonces, ese pánico es cuando, en el fondo, también una vez tuve leí una opinión al respecto de Silo que decía que el pánico se manifestaba porque había una especie de ausencia total de la persona, o sea, como que desaparecía. ujú, Y más creo nomás. que, claro, entonces hay que ver, digamos, si lo llevamos, digamos, esto de acá con un ejemplo, súper clara la imagen desde este taller, de cómo va como sucediendo en las personas todo esto, sobre todo ahora que estamos como en un proceso muy intenso, mucho más que en otras épocas. Ujú, Así es. De hecho, la situación que tú describes, Vicky, es muy generalizada y hay mayores problemas, no solo en el ámbito del pánico, del miedo y eso, sino en todos los sentidos. Han ujú, proliferado muchas enfermedades este, psicológicas, trastornos. Es mucho más común y más generalizado. Todas las cuestiones de depresión y creo que una de las labores en la cual sí podemos intervenir de una manera es tratar de, de dar ese, digamos, esperanza. claro, y poder sostener una condición psíquica que permita estos momentos que cada vez son más complejos y más complicados, es verdad. La cohesión psíquica, necesitamos eso, generar justamente esa cohesión psíquica y si la hacemos entre nosotros, claro, en casos en que la gente ya necesite un especialista, es diferente, ¿no? En casos, por ejemplo, como tú decías, esos ataques de pánico ya que uno no puede hacer mucho en realidad, ¿sí? Eh, pero sí generar esos ámbitos de cohesión psíquica son importantes, ¿no? Entre nosotros. Eso. Exacto. Bueno, Creo que otra gente había levantado la mano, pero no sí. sé. ¿Qué más? Ay, yo quería agregar algo que me llamó la atención de lo que se parece como en paralelo al trabajo del taller del fuego. Lo encuentro bonito. Ujú. Eso no. Sí, sí, claro. Eso es lo que justamente intentan los diferentes talleres o los oficios, ¿no? Bueno, entonces continuemos a ver, ¿dónde está? Acá está. Bueno, ya haremos, ¿no? Pasamos a la conversión. La conversión es el tercer momento de la cuaterna de síntesis, el elemento es aire, ¿sí?
La Este imagen, aire, Marcelo, ¿cómo? déjanos ver la imagencita, déjanos ver la imagencita que está chévere. Este de acá. Ajá. Es Ganímedes, Ah, ¿sí? qué Es bien. el, el aguador, Ajá, del que, chévere. el copero de los dioses, ¿no? Ajá. Bueno, ya vamos a ver. Ok, gracias. Bueno, este aire es un aire más suave, ¿no? ¿Sí? Es un aire más suave, es un aire que da aliento, que da vida. Si lo relacionamos con los diferentes momentos, el primer agua es, el primer aire es como un aire más caótico, ¿no? En el segundo aire es el que permite alimentar toda la actividad que se va realizando. Y este es ya como más, un aire más suave, más como un aliento, ¿no? Como un aliento de vida. Bueno, elemento ¿Más verde, sutil? ¿Más sutil? más sutil, sí. Ok, De hecho, gracias. todos son más sutiles, ¿no? Todos los elementos en la primera cuaterna va siendo cada vez más sutil, ¿no? ¿Sí? En la época de la conversión, regeneramos y transformamos al hombre derramando sobre él nuestra agua, nuestro electrón, y de ese tercer diluvio de energía resurgió como ave que purificamos debidamente. Nuestra ave surgió de allí, y nosotros fuimos recordados como los lavadores de la humanidad. ¿Sí? Poética menor. Por esto he sido llamado Hermes Trismegisto, poseedor de las tres partes de la filosofía del mundo. Claro, aquí hay una representación de Hermes Trismegisto, ¿no? Ese personaje mítico que les decía, pero al mismo tiempo tenemos esto de Trismegisto, que quiere decir el tres veces sabio, ¿no? O el tres veces grande, el que posee las tres Será una partes. alegoría a las tres cuaternas? Sí, también, claro, como una Podría ser, ¿no? síntesis. Ajá, sí, sí. Bueno, mitología del aguador. En las tablas de Mulapin se la nombra como Gulá, que significa el grande, manifestación celeste del dios Ea, el sumerio Enkidu, señor del Apsu, dominio del agua dulce bajo la tierra. Entre los griegos representa a Ganímedes, el más bello de los mortales. Zeus, transformándose en águila, lo tomó en sus garras y lo subió a los cielos, encargándole allí el oficio de copero del néctar de los dioses. El néctar es el alimento de los dioses y le da inmortalidad. Justamente el néctar de los dioses es la bebida de la inmortalidad. ¿Sí? El águila indica transmutación e ideales. Ganímedes atendía el cántaro llenándolos constantemente de los depósitos del Olimpo, cuando éste quedara vacío. Ganímedes representa al nuevo ser humano, al ser que va gestando en el umbral de los nuevos tiempos. De nosotros a nosotros. Estamos en situación de relación con todos los seres humanos y todo ser vivo. En esta correspondencia entre un juego de emociones, no somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. No existe una dicotomía entre uno y la sociedad, o entre uno y los otros. En la física cuántica, la dualidad onda-partícula rompe con la dicotomía. Es decir, una partícula, un individuo, es onda, colectivo, y una onda es partícula. Además que la acción sobre una partícula influye en la acción sobre el conjunto. Esto se debe a que todo está interconectado como en una gran telaraña. Cualquier vibración en un punto pone a vibrar toda la telaraña. Esta situación también es aplicable a nivel social y psicológico, donde todos los individuos somos parte de la sociedad. Nuestros actos están influenciados por nuestros pensamientos y emociones.
lo que repercute en el entorno social y viceversa. Ningún hecho ni situación es ajena a nosotros y es parte de la conversión, de la transformación. ¿Sí? Bueno, esto con relación a este momento que corresponde al momento de conversión. Una conversión es justamente lograr convertir ese proceso, ¿sí?, en uno nuevo. Esa diferenciación que existió en su momento pasa por la complementación y acá se produce la síntesis. ¿Sí? Aquí ya surge el nuevo ser humano. En este momento surge ya el nuevo proyecto, ya consolidado en el momento anterior, ¿sí? Para luego proyectarse en el siguiente paso. Bueno, y terminamos con proyección. Proyección es de la cuaterna síntesis, el elemento es agua, purificación. En la última etapa, la de la proyección, la del pez, sacamos al hombre de su medio y desapareció todo lo que hasta ese momento había sido. Brotó un hombre capaz de multiplicar, como un solo árbol multiplica numerosos frutos. Se multiplicó por la tierra y afuera de ella, poblando el universo. Así hicimos al hombre eternamente joven, invulnerable y con capacidad de transformar todo a su contacto. Entonces, en este momento de síntesis y de agua, ¿sí?, de proyección, es decir, de llevar todo ese proceso hacia el mundo, hacia lo nuevo, donde ya está superada esa dificultad o ese condicionamiento del cual partimos, ¿sí? Y en la tabla esmeralda dice: lo que yo he dicho de la operación del Sol está ya realizado y completamente terminado, ¿sí? Y siguiendo los signos del zodiaco, entramos, este es Piscis, ¿no? El último de esta rota, el de proyección, ¿no? Entre los mesopotámicos y específicamente en las tablas de Mulapín se mencionan las colas de pez, Sibatumes. En las antiguas civilizaciones caldeas y asirias valoraban en grado sumo a los peces y por esto mismo sus sacerdotes hicieron a la mar detentadora de toda la grandeza mística y espiritual, la mar, y cuanto en ella moraba y se movía. Estaba considerado como la gran protectora y madre sagrada, ¿sí? Los pueblos mesopotámicos tenían mucha hacia la pesca, ¿no? Y la representación del pez era bastante grande, y justamente con ello terminan las 12 constelaciones en los peces, relacionada también con esa mística y lo espiritual, considerada como la gran madre protectora, la gran madre sagrada, ¿no? Entre los griegos, algunos dicen que estos peces son Afrodita o Venus, Afrodita en los griegos, Venus en los romanos, y su hijo Eros, el amor, quienes se transformaron en peces para escapar del monstruo Tifón. Pero también hay relación con las sirenas, genios marinos con rostro de mujer y cola de pez. Si bien esta imagen de la mujer, el cuerpo de mujer y cola de pez, es una imagen muy posterior porque las sirenas eran diferentes en su momento, ¿no? Han ido cambiando. Esta residía en una isla del Mediterráneo cerca de Sicilia y atraía con irresistible música a los navegantes para devorarlos. Sin embargo, los argonautas pasaron ilesos porque en su barco iba Orfeo, que con su música diluyó la de las sirenas, salvando así la embarcación. En otra ocasión, Ulises hizo tapar los oídos de sus marineros con cera y él se hizo atar a un mástil, siendo así el primer hombre que había oído a las sirenas y pudo salir ileso. Toda esa representación de las sirenas y del canto de las sirenas, que es como
como ese canto que va ilusionando, que es parte de los ensueños, ¿sí? Que surgen de las profundidades de nuestra conciencia, los ensueños y todo eso, está representado en las sirenas. Bueno, eso con respecto a este paso y bueno, acá toco todo el tema de la transferencia, ¿no? Que tiene que ver con toda la cuaterna, porque esta cuaterna es cuaterna de transferencia, de trasladar aquello que hemos aprendido hacia otros, ¿sí? Es como dice acá en el Poética Menor, eh, que como brotó un hombre capaz de multiplicar, como un solo árbol multiplica numerosos frutos. Se multiplicó por la tierra y afuera de ella, poblando el universo. Así hicimos al hombre eternamente joven, invulnerable y con capacidad de transformar todo a su paso. Y justamente para ir terminando con esta cuaterna y entrar en y aquí se hace una síntesis de todo el proceso, ¿no? De las condiciones de origen y de las nuevas condiciones, como una revisión de todos los aspectos y hagamos una propuesta volcada al mundo, un plan en el cual partimos de objetivos tangibles e intangibles, con plazos e indicadores. Podemos empezar una nueva rueda de transformación. Multiplica de lo mejor. Así termina la tercera y última cuaterna. Termina el proceso que nos ha liberado del condicionamiento inicial. Estamos libres para el nuevo ciclo. Allí terminó la tercera cuaterna, la del cosmos, y de allí salieron los que ahora trabajan en el caos de los mundos inferiores, habiendo llegado de mundos lejanos. Pero están aquellos que deben esforzarse en multiplicar las obras, y los que como soles multiplican desde su centro, por efecto de la presión hacia el centro. ¿Sí? La idea de proyectarse hacia el mundo, ¿no? Eso. Bueno, con eso terminamos la revisión de las 12, de los 12 momentos. ¿Sí? La próxima semana veremos las relaciones de posición, sea cuadraturas, sextiles, oposición y eso que no habíamos revisado. En eso sí vamos a hacer un poquito más despacio, ¿no? Porque esto lo hicimos bastante rápido porque por un lado ya se ha visto en las veces anteriores y ustedes podrían revisar, si les interesa ir revisando más detenidamente, podrían ir revisando los videos que hay sobre los diferentes pasos, porque en cada video, más o menos de 2 horas, está paso por paso, si quieren ir más despacio. La idea era hacer ahora una revisión general para entrar al estudio de las cartas T, ¿sí? Tener una noción general. ¿Estamos? Marcelo, una preguntita. Claro. Bueno, entonces ya miramos la rueda y todo. La próxima vamos a ver lo que dijiste, los opuestos, complementarios, o Sí. están los trígonos y están las cuadraturas. Teniendo en cuenta, es una pregunta abierta porque no conozco la respuesta. Y teniendo en cuenta que hay aquí una astróloga incluso en el grupo, a mí alguna vez alguien me dijo que había que ponerle mucho cuidado a las cuadraturas, que era donde estaban los problemas. Eh, ¿Lo ves de la misma manera? Sí, 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 las cuadraturas hay que tomar en cuenta porque, bueno, eso vamos a ver la próxima semana en todo caso, ¿no? Pero para Sí, no, adelantar un pero poquito a ver, la pregunta, la cuadratura refleja justamente que si no se hizo bien en su momento, cuando entras en cuadratura, tienes dificultad, ¿sí? Pero a su vez, caramba. si se hizo bien la cosa, dada la cuadratura, también es posibilitario, ¿no? ¿Sí, Katiu? ¿O Dani? Soy Dani. Em, quería, quería agregar algo, como un cuento de Kafka sobre el mito de Ulises y las sirenas, Sí. que dice que en realidad Ulises nunca oyó cantar a las sirenas Ujú. porque decía, espera un poquito.
Ya, ah, y ahora sí, sorry, que justo me hablaron. Ya, porque ninguna cosa mortal como ponerse cera en los oídos o amarrarse a un mástil podría ser como suficiente para impedir el canto de las sirenas que él se tira al mar. Entonces dice que las sirenas en realidad nunca cantaron y que era más mortal el silencio de las sirenas, y así se llama el texto, y que Ulises fingió que escuchó cantar a las sirenas para burlar a los dioses y pasar esa prueba. Entonces siento que es como un paso del teocentrismo al antropocentrismo, porque se ve a Ulises como eh, un ser Engañando a los dioses. engañando a los dioses, Ah, sí. qué simpático, qué simpático. Gracias. Bueno, no sé, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? ¿Algún comentario? ¿Estamos? Sí. Es que yo veo una diferencia sustancial entre el siloísmo en su propuesta de trabajo conciencia-mundo como una estructura, ¿verdad? Que no se puede separar. Que me Ajá. pareció tan lindo ese último aporte que hiciste. Me encantaría a mí tener todos los textos. No sé cómo podemos hacer este, eh, de una analogía con la física cuántica, ¿verdad? De que somos partículas, pero también onda, y que una no se puede desentender este, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en su país. Yo, yo a veces trato, ¿verdad?, de meterme solo, bueno, para meditar y todo, pero yo no puedo dejar de participar en cosas políticas que están pasando en mi país y que nos afectan a todos, ¿verdad? No, no puedo porque yo soy parte, sería como, me parece, bueno, respetando los gustos de cada persona y Claro. su tendencia, ¿verdad? Pero no podemos ser, como yo soy siloísta, tengo la verdad, entonces no me interesa el mundo, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Sí, eh, que sé que no es la actitud de nosotros, pero sí siento en estas cosas tan interesantes. Por ejemplo, ayer me estaba leyendo un video de Hermes Registro, que es muy interesante, ¿verdad? Y hacen todo eso, pero ellos, o esa escuela, se consideran unos pocos privilegiados, por lo menos desde el punto de vista que, y solo esos privilegiados pueden trascender porque los demás mortales, simples mortales, no somos capaces de eso. Entonces, a mí me parece que el negro, es una reflexión general, nunca tuvo esa visión. Si bien es cierto, pensaba que, que había gente que profundizaba más y todo eso, pero siempre, y usted lo ve en la charla de Caracas y eso, él siempre ha dicho que hasta en ese pobrecito más hecho leña y que todo el mundo desprecia y todo, hay algo muy grande que se quiere expresar. Y eso es algo que a mí me encanta del siloísmo. Es como Así es, así es. totalmente posibilitario de nosotros como especie, a pesar de que todo esté tan mal. Hay cosas, yo me siento viviendo en un mundo bipolar, porque por un lado está esto sagrado tan lindo y cosas lindas que es, y por otro lado lo que está pasando en el mundo es como, es horrible, muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre trato de ver eso posibilitario que me enseñó mi maestro, ¿verdad? Porque hay que tener esperanza, porque si no, no se puede vivir sin ese Así es. sentido, ¿verdad? Sí, Esperanza. sí, sí, completamente de acuerdo, Vicky. Ahora, tampoco uno tiene que sumirse en esa situación Así de, es. frente a la situación tan complicada que vivimos, uno tiene que estar siempre un poquito más cuerdo, ¿no? Es como uno también tratar de mantenerse y no dejarse, claro, porque si comenzamos a ver todo lo que está pasando en el mundo y a registrarlo eso, Es es terrible. mucho, ¿no? Es demasiado. Hoy tengo intención de compartir algunas ideas, Sí, aprovechando el 9 de julio. Eh,
Bueno, parece que se fue. Está muteado. No, no, no está muteado, sino que el internet debe estar mal. Parecía que estaba hablando a través del micrófono de Ana Ferreira. Sí, Sí. acá, bueno, creía que estaba apagado el micrófono y no, no, Ya, ya, ya. Ya. disculpen. Y yo Este, dije, va a hablar Ana, dije yo. no, lo Pareja. prendí el micrófono porque quería hacer una pregunta al grupo. Si Claro, claro. armar algún grupo de estudio, de trabajo sobre las preguntas, como había planteado Marcelo, ¿se armó algo o no? No, no se ha armado nada. Era Lástima. si es que era iniciativa, no sé. Este, bueno, vamos a dejar de grabar. A veces se deja de grabar y empiezan a surgir cosas bien interesantes.